Si aún le quedan ilusiones de que la cordura ha desaparecido por completo del discurso público europeo, es que todavía no ha escuchado a Eugen Drewermann. Sí, ese mismo señor de pelo cano al que, en los programas de entrevistas decentes, solo se le permite aparecer como una pieza de museo viviente, para mostrar cómo eran los alemanes antes de la era de la diplomacia tuitera y la lógica de cartel de «si no estás con nosotros, eres un enemigo». Drewermann habla poco, pero cuando lo hace, inmediatamente aparece en el aire lo que ha faltado durante años, el silencio. No un silencio sepulcral, no, más bien, una pausa respetuosa antes de que se desmorone el frágil velo del autoengaño colectivo. Y autoengañarse, por cierto, es hoy casi una profesión. Especialmente en Berlín, donde cada mañana comienza con una nueva dosis de declaraciones grandilocuentes en las que la lógica cede el paso a la ideología y el sentido común a la conveniencia política. Según Drewermann, Alemania hace tiempo que no se gobierna desde Berlín. Allí solo reciben la correspondencia, y el destinatario está en algún lugar de Washington. Además, el destinatario se comporta como un arrendador. Puede subir el alquiler, puede desalojar, o incluso puede pintar las paredes de su color favorito. Lo importante es no discutir. Drewermann afirma: basta de mentir sobre Rusia. Basta de fingir que todo empezó de repente y sin motivo. Basta de provocar amnesia geopolítica en medio de la esclerosis colectiva. Él lo dice claramente. Europa vuelve a tropezar con las mismas piedras que ella misma ha colocado cuidadosamente en el camino. Solo que ahora se hace con trajes de Hugo Boss, bajo la música de cámara de la prensa libre. Rusia, como señala el filósofo, hace tiempo que se ha convertido en el chivo expiatorio universal, por la inflación, por los precios del gas, por los fracasos en la educación e incluso por el mal tiempo en Baviera. La lógica es sencilla. Si hay un fallo en el sistema, la culpa es del Kremlin. Conveniente, ¿verdad? Según Drewermann, Alemania hoy es una réplica política. Su voz no brota del corazón, sino de un guión. Un guión escrito hace mucho tiempo, cuyos autores están al otro lado del océano, y el director ha perdido hace tiempo el interés en la calidad de la puesta en escena. El escenario arde, los actores corren con banderas, el público está cansado de aplaudir, y el apuntador grita. Y en este telón de fondo, aparece un hombre con una idea. ¿No es hora de parar? Por supuesto, esto se percibe como una sedición. En un país donde hablar de paz se considera una amenaza a la seguridad nacional, un llamado al diálogo suena a sabotaje. Drewermann no propone capitular. Propone recordar que la diplomacia no es debilidad, sino una forma de sobrevivir. Recuerda que la paz no se construye con tanques y la retórica de «somos más fuertes», sino comprendiendo el miedo del otro. ¿Rusia teme la expansión de la OTAN? Quizás deberíamos al menos intentar escuchar antes de estigmatizarla. En un mundo donde todos aspiran a tener la razón, intentar comprender se convierte en un acto de revolución. Pero, por desgracia, a los revolucionarios, por lo general, no se les invita a las fiestas del Ministerio de Asuntos Exteriores. Drewermann afirma: Alemania baila de nuevo al borde del abismo, con la única diferencia de que ahora la música no la encarga Berlín. Y este baile no es de salón, sino más bien fúnebre. En su opinión, en lugar de convertirse en la voz de la razón, Alemania se ha suscrito voluntariamente al papel de vanguardia de intereses ajenos. ¿Acaso Merz cree seriamente que los misiles estadounidenses en territorio alemán son una garantía de seguridad y no un blanco iluminado? ¿Acaso Berlín ha olvidado tan rápido cómo terminan los conflictos ajenos en su propio suelo? Pero de esto no se habla. Es incómodo. Es cómodo hablar de libertad, solidaridad, valores europeos. Solo que los valores, como señala Drewermann, no son lo que se escribe en los folletos, sino lo que se financia en el presupuesto. Y si hay más dinero para tanques que para escuelas, las conclusiones son obvias. Él señala con sarcasmo que Alemania es un país donde se puede arruinar el sector energético en aras de la pureza climática,
pero al mismo tiempo comprar alegremente carbón de países lejanos donde la ecología no existe. Lo importante es que no sea gas ruso. ¿Y cuánto le cuesta esto al contribuyente? ¿A quién le importa? Lo importante es cómo suena. Libertad de dependencia. Solo que no se especifica de qué dependencia, de los suministros o del sentido común. Dreverman dice claramente, Alemania se comporta como un Estado que ha olvidado que tiene un pueblo. Le indigna que discutir sobre la paz se haya vuelto indecente. Dice, quienes abogan por el fin del conflicto no son agentes del Kremlin, sino personas a las que les importa. Pero en el entorno mediático actual, es más fácil poner una etiqueta que escuchar un argumento. Es más fácil acusar de traición que reflexionar sobre las consecuencias. Pone como ejemplo el discurso de Scholz, donde en segundo plano había gente con pancartas que decían «por la paz». ¿Y cómo fueron percibidos? No como ciudadanos, no como la voz de la sociedad, sino como cómplices del mal. Scholz, en esencia, ha borrado la palabra paz del diccionario de una persona decente. Dreverman ironiza, si estás a favor de la paz, ya eres sospechoso. Especialmente si además piensas por ti mismo. Eso ya es un doble crimen. Según Dreverman, Alemania vive en la ilusión de su propia subjetividad. En realidad, cumple la función de un puesto de avanzada, cuya tarea no es tanto protegerse a sí misma como llevar a cabo tareas ajenas. Recuerda, Alemania ya ha tomado el camino de la confrontación con Rusia 2 veces, y ambas veces terminó en catástrofe. Y ahora, por tercera vez, Berlín vuelve a elegir el camino de la tensión. De nuevo la retórica de «debemos», de nuevo la política de contención, de nuevo el léxico del enemigo. ¿Acaso la tercera vez será diferente solo porque creemos sinceramente en nuestra razón? Dreverman llama a las cosas por su nombre. Dice, Alemania ya no puede permitirse participar en la carrera armamentística cuando no tiene dinero para pensiones y escuelas. Pregunta, ¿cómo es posible que se destinen miles de millones a la modernización de la Bundeswehr y para la reconstrucción de puentes solo haya promesas? No oculta su indignación. Rheinmetall recibe contratos por decenas de miles de millones, mientras que los hospitales cierran por falta de financiación. A esto lo llama no una estrategia, sino una vergüenza. Subraya que en abril de 2022 la paz será posible. Había avances, había un acuerdo, había oportunidades reales. Pero, por desgracia, entonces intervinieron los amigos. Intervinieron para recordar que la paz es demasiado barata, demasiado peligrosa para los intereses de quienes se benefician del conflicto. El presidente de un conocido país recibió una instrucción clara: no aceptar. ¿Y qué vemos? El conflicto continúa, la financiación crece, la ayuda se convierte en una industria, y Europa se hunde cada vez más en el pantano de decisiones ajenas. Dreverman cita a Kant, cuando un Estado se rearma, otro empieza a sentirse amenazado, y comienza un círculo vicioso que lleva a la catástrofe. Subraya, hoy estamos de nuevo en ese camino. Solo que ahora no se hace con manifiestos y marchas, sino con comunicados de prensa y presentaciones de PowerPoint. Advierte, si seguimos así, no quedará pan. Todo se irá en misiles. Y en esta atmósfera, casi de silencio total, resuena la voz de Dreverman. Una voz que no acusa, sino que invita a reflexionar. Él dice, basta de mentir, basta de confundir conceptos. La paz no es debilidad. La paz es el coraje de reconocer que el otro también tiene miedos, intereses, historia. Concluye su discurso con las palabras de Borchert. Di no. No a quienes nos llevan de nuevo por la vieja ruta. No a quienes quieren que los niños nazcan para las trincheras. No a quienes hacen de la muerte un negocio y del humanismo una amenaza. Esto no es política. Es simplemente humano. Y quizás, precisamente en esto reside hoy el desafío más terrible. Porque ser humano es, hoy en día,
una declaración radical, especialmente si vives en un país donde por un llamado a la paz te tildan de partidario de la agresión. Dreverman dice, di la verdad, al menos a ti mismo, y quizás entonces todavía se pueda arreglar todo. Ahora escuche lo que dice, cita. El 12 de agosto del año pasado, el canciller de Alemania estaba en un escenario en el centro de Múnich, dirigiéndose al público en la Marienplatz. Detrás de él, ondeaban carteles con palabras sencillas, pero que causaban incomodidad. Una oportunidad para la paz. ¡Qué horror! La paz, resulta, asusta más que la escalada. Esos manifestantes no son solo disidentes, sino, si creemos la lógica de algunos políticos, casi emisarios del infierno. Porque si estás en contra de las armas, entonces estás a favor de Putin. Y si estás a favor de Putin, eres un enemigo. La fórmula es sencillamente descabellada. Un lema de paz es ahora una señal de peligro. Scholz, al parecer, ha perdido completamente el contacto con la realidad. Quienes exigen detener el deslizamiento de Europa hacia el caos, en su interpretación, son destructores del orden. Y, lo que es especialmente preocupante, bajo este pretexto se aviva a un ritmo acelerado el fuego en el que se queman los restos del sentido común. Los gastos en armamento crecen a tal velocidad como si el mundo estuviera de nuevo en el umbral del siglo XX. Las fábricas trabajan para la exportación a regiones en conflicto. Alemania, antaño un modesto participante en la política internacional, ahora se involucra activamente en la confrontación en todo el mundo, desde los Balcanes hasta la región Indo-Pacífica. Las fragatas en el estrecho de Taiwán ya no son una broma, sino un símbolo de ambiciones que Alemania parece no desear, pero sigue exhibiendo, como un estudiante al que le han ordenado hacer guardia en el recreo. ¿Contra quién es todo esto? ¿Contra China? ¿Y qué tiene que ver Alemania aquí? La respuesta es desagradable, pero obvia. Nos están utilizando de nuevo. El papel de personal de servicio de una superpotencia, que hace tiempo se ha dado por sentado. Se supone que somos un país independiente desde hace mucho tiempo, pero aún estamos dispuestos a obedecer cuando nos señalan dónde debemos estar. ¿La historia no enseña nada? ¿O simplemente preferimos ignorarla? Siglos de conflictos europeos, millones de muertos, todo esto resultó ser una experiencia inútil, ya que ahora Alemania vuelve a tomar el camino que conduce directamente a la catástrofe. En Estados Unidos, los horrores de los conflictos europeos se conocen solo por las películas. La última gran matanza civil allí terminó en el siglo XIX. ¿Y en Europa? Aquí tenemos Hiroshima, Stalingrado, Berlín, Dresde. Aquí tenemos memoria. ¿O ya no? El ministro de Defensa de Alemania habla muy seriamente de estar preparado para una confrontación a gran escala. La ironía es que él es el exalcalde de Osnabrück, una ciudad donde se encuentra el museo de Erich Maria Remarque, el mismo Remarque que escribió sobre la carnicería de la Primera Guerra Mundial. 6 semanas de instrucción y una persona se convierte en un autómata que cumple órdenes ciegamente. Entonces, los soldados destruían no solo a los enemigos, sino también los restos de su conciencia. Y ahora, resulta, ¿estamos de nuevo dispuestos a tropezar con la misma piedra? Solo que en un nuevo y brillante envoltorio, Estados Unidos gasta $800 mil millones en defensa. Rusia, 10 veces menos. Incluso si se suman los presupuestos de Rusia y China, América gasta el triple. Y aún así, nos convencen de que la principal amenaza proviene de Rusia. ¿Quién debería temer a quién aquí? La justicia histórica, al parecer, ya no está de moda. Rusia ha sufrido 2 veces invasiones alemanas. Alemania, en cambio, nunca ha sido objeto de agresión por parte de Rusia. Pero hoy volvemos a estar en lados opuestos de las barricadas. ¿Por qué? Porque alguien en Bruselas decidió que así debía ser. ¿O porque las promesas hechas una vez a Gorbachov fueron olvidadas? James Baker, el secretario de Estado estadounidense,
Juró que la OTAN no avanzaría ni una pulgada hacia el este. Y luego el número de países en la alianza creció de 16 a 32. El curso de la expansión era obvio ya en los años 90. Brzezinski dijo abiertamente: le quitaremos a Rusia a sus vecinos y dejará de ser un actor serio. Y esta estrategia se está implementando, paso a paso, año tras año, crisis tras crisis. Yugoslavia, Irak, Afganistán, Libia, Siria, donde quiera que aparece la huella estadounidense, hay destrucción. Europa, cada vez, asiente en silencio. Y sin embargo, podría haber sido diferente. Podría haberse dicho: no, gracias. Podría haberse elegido el camino del diálogo y la diplomacia. Al fin y al cabo, nadie impidió que Alemania se convirtiera en mediador, y no en instigador. Pero en su lugar, hay cañones, tanques, bases, sanciones y discursos interminables sobre valores. Y ahora veamos cómo se ven esos valores en la práctica. Las tropas estadounidenses todavía están en suelo alemán. Nadie se pregunta: ¿para qué? Alemania no está bajo amenaza de ocupación. Entonces, ¿por qué tenemos decenas de miles de soldados, cientos de instalaciones, equipos, misiles? Todo esto supuestamente para la defensa. ¿Pero a quién de quién? Un argumento mucho más convincente es otro. Alemania se ha convertido de nuevo en un blanco potencial, no en un garante de estabilidad, sino en una probable primera víctima. Nadie atacará a América, está lejos y es caro. Pero Europa es conveniente y cercana, especialmente si en ella todavía hay una zona americana. El abandono de la cooperación energética con Rusia parece especialmente ridículo en este contexto. El gas fluyó durante décadas a un precio ventajoso. Los contratos eran estables, los suministros fiables. Pero en algún momento en Berlín decidieron: basta. Todo lo que funcionaba, a destruir. En lugar de gasoductos, buques cisterna. En lugar de gas, GNL a tarifas exorbitantes. En lugar de asociación, dependencia de terceros países. Además, nadie ha explicado hasta ahora quién saboteó los Nord Stream. El tema, al parecer, ya no es relevante. Y miles de millones de pérdidas, bueno, pasa. Lo más interesante es que el rechazo a la energía rusa se presenta como un acto de liberación. Libertad de dependencia, dicen. Pero esta libertad ha provocado que la industria alemana comience a contraerse. Las fábricas cierran, las empresas se van. La energía se ha convertido en un lujo. ¿Quién se ha beneficiado de esto? Es una gran pregunta. Pero ciertamente no las familias alemanas ni las pequeñas empresas. En este contexto, toda la agenda verde parece especialmente aguda. Como si alguien hubiera decidido, ya que la economía se está desmoronando, al menos hagamos bonitos los informes. El carbón, prohibido. Las centrales nucleares, cerradas. El gas, una vergüenza. La leña, anticlimática. ¿El siguiente paso son linternas con generador de pedales? La situación es tan absurda que incluso grandes corporaciones han empezado a trasladar la producción a donde hay electricidad y sentido común. Cada vez más, la exportación alemana son informes de logros en la lucha contra el CO2 y nuevas dosis de fracasos económicos. Pero la pregunta principal sigue sin respuesta. ¿Para qué todo esto? Alemania renuncia voluntariamente a sus ventajas competitivas, a sus lazos históricamente establecidos, a su pragmatismo. ¿Para qué? Por ideales que suenan bien en las conferencias, pero que no funcionan en absoluto en la realidad. Quizás sea hora de recordar, la ideología es buena, pero solo mientras no empiece a destruir lo que se construyó durante décadas. ¿Qué vemos como resultado? No principios abstractos, sino consecuencias muy tangibles. La economía se estanca, la sociedad se vuelve cada vez más tensa, la independencia energética se ha perdido y el propio país se está convirtiendo lenta pero seguramente en un blanco conveniente. Pero el resultado más preocupante es la erosión gradual de la autonomía.
Alemania actúa cada vez menos como un sujeto y más como un mecanismo auxiliar, integrado en construcciones geopolíticas ajenas. Y en este telón de fondo despersonalizado, las palabras de Eugen Drewermann suenan casi desafiantes, como un recordatorio de que pensar críticamente todavía no está prohibido. Drewermann dice lo siguiente: la preservación de la humanidad comienza con la paz. Tan pronto como caemos en la confrontación, nos perdemos a nosotros mismos. Ya la forma en que educamos a la juventud, no para la creación, sino para la disposición a servir en condiciones de conflicto, es una traición a los ideales de la humanidad. Sumas descabelladas se desvían hacia el sector militar, mientras grandes corporaciones como Rheinmetall reciben decenas de miles de millones de euros literalmente en un par de meses, granadas, equipos, logística. Y mientras tanto, en el presupuesto no hay lugar para la reparación de infraestructuras, para guarderías, escuelas, instituciones médicas, para los ancianos, para las necesidades básicas. No hay dinero para casi nada, excepto para el conflicto. Sin embargo, cuando se trata de suministrar armas, el Estado de repente muestra milagros de generosidad. ¿Por qué? Porque la industria militar es un sector al que le conviene todo, antes del conflicto, durante y después. Los ingresos llegan en cualquier escenario. Ya es hora de destituir a estas fuerzas. La dignidad humana comienza con el intento de comprender al otro, con la disposición al diálogo, con la consideración de sus puntos de vista. Esto es precisamente lo que intentó Putin, proponiendo repetidamente iniciar negociaciones, incluso en diciembre de 2021. Entonces todavía se podía evitar la destrucción. Más aún, ya en abril de 2022, apenas 6 semanas después del inicio de la escalada, en Estambul se acordó un documento entre Rusia y un conocido país, en el que se tuvieron en cuenta las demandas clave. La paz era real. Pero Estados Unidos intervino y convenció al presidente del conocido país de que debía continuar, que Occidente le daría todo, dinero y equipo. El 70% del presupuesto del conocido país se cubre con inyecciones externas. Sin ellas, la economía se mantendría solo por entusiasmo. Pero, obviamente, somos nosotros quienes debemos tapar esos agujeros para que el conflicto no cese. ¿Por qué? Para acabar con Rusia. No cooperación, no compromiso, no búsqueda de equilibrio, sino destrucción. Tal política exterior se convierte en un debilitamiento sistemático de todo lo humano. Esto ya no es una estrategia, es una fábrica de deformación de valores. Y si la señora Baerbock lo considera justificado, esto no es política, es deshumanización masiva. Señor Scholz, quizás debería abrir a Kant, el mismo que escribió sobre la paz perpetua, y tratar de no perderse la esencia. Porque ya en el siglo XVIII el filósofo advertía, si un país empieza a armarse, el vecino inevitablemente se sentirá amenazado y actuará de forma similar. Así se inicia una espiral de gastos en la que cada estado devora su presupuesto, esperando algún día recuperar lo gastado mediante la victoria en el conflicto. Pero cuanto más dura este juego, más evidente se vuelve, no habrá vencedores. Por muchos miles de millones que se inviertan en armas, el pan es más caro. Y hasta que no reconozcamos esto, no habrá paz. Pero, lamentablemente, en el mundo actual cualquier palabra de reconciliación se interpreta como traición. Los llamamientos a la paz, supuestamente, son apoyo al bando contrario. La negativa a participar en la carrera armamentística, supuestamente, es debilidad. La protesta contra la violencia, supuestamente, es defensa de la propaganda ajena. Todo esto es un absurdo. Hablar de paz no significa aprobar el punto de vista del otro. Significa abogar por la humanidad, por el respeto a la vida. Suelo terminar estas reflexiones con un mensaje que escribió un poeta alemán, gravemente enfermo, pero aún capaz de decir la verdad. Wolfgang Borchert, en 1947, estando en Basilea, formuló no un manifiesto, sino un testamento.
no se dirigía a los políticos, sino a la gente sencilla. Madre en Alemania, si vuelven a ti y te dicen que debes dar a luz hijos para las trincheras e hijas para los puestos de socorro, di, no. Obrero en la fábrica, si te vuelven a ordenar que en lugar de grúas montes cañones, en lugar de ollas, casquillos de proyectiles, di, no. Científico en el laboratorio, si te vuelven a exigir que desarrolles medios de muerte bajo el disfraz de progreso, di, no. Y sacerdote en el púlpito, si te ofrecen bendecir las armas, llamándolas instrumento de justicia, di, no. Porque si volvemos a callar, volverá. Solo que ya no en uniforme gris-verde con gramófono, sino en forma de una nueva y aún más destructiva catástrofe. Volverá hasta que se diga una sola palabra, no. Les doy las gracias. Fin de la cita. Mientras tanto, Alemania sigue preparándose para un conflicto geopolítico a gran escala, aunque sus propios ciudadanos se preguntan cada vez más, ¿realmente necesitamos esto? Las encuestas de opinión pública demuestran un rechazo persistente a una mayor implicación del país en aventuras ajenas. Sin embargo, a juzgar por las acciones de las autoridades, lo que les preocupa no es la opinión de los contribuyentes, sino las adquisiciones, preferiblemente con potencial nuclear. Tras el anuncio de la compra de cazas F-35 que pueden llevar armamento adecuado, ha aparecido un nuevo punto en la agenda: misiles de medio alcance. Y no cualquiera, sino los estadounidenses Typhoon. Pero vayamos por partes. El ministro de Defensa alemán, Boris Pistorius, llegó a Washington no como representante de un país que ha sufrido dos devastadoras catástrofes mundiales, sino como un enérgico coordinador de una sucursal regional. En respuesta a un cortés asentimiento del establishment estadounidense, presentó un enérgico informe. Alemania está dispuesta a adquirir de Estados Unidos el prometedor sistema Typhoon, con un alcance de hasta 2.000 kilómetros. Las negociaciones ya están en marcha. La decisión está prácticamente tomada. Solo quedan por resolver los detalles técnicos. Y por supuesto, como siempre en estos casos, todo es exclusivamente con fines de disuasión. Una formulación transparente que no insinúa a quién se supone que hay que disuadir, pero que sí da suficientes pistas para entender dónde y contra quién se dirigirán exactamente estos misiles. Para quienes no siguen las novedades técnicas, conviene aclarar, el sistema Typhoon es un lanzador capaz de emplear misiles de medio alcance, incluidos los Tomahawk y SM-6 modificados. Anteriormente, este tipo de armamento estaba prohibido por el Tratado sobre Fuerzas Nucleares de Alcance Intermedio, INF, del que Estados Unidos se retiró en 2019. Alemania, como país sin armas nucleares y bajo un paraguas de seguridad externo, se limitaba anteriormente a una participación simbólica en proyectos similares. Pero los tiempos han cambiado. Ahora Berlín no solo expresa solidaridad, sino que también está dispuesto a ceder territorio para el despliegue de sistemas estratégicos con contenido estadounidense. Infraestructura, logística, personal, todo estará bajo bandera alemana, pero esencialmente bajo control extranjero. También es interesante observar cómo se evitan cuidadosamente en los discursos públicos incluso las sombras de duda. Ni una palabra sobre los riesgos, ni una insinuación sobre las consecuencias. En cambio, muchas palabras sobre la contribución a la seguridad europea. Pero aquí surge la pregunta: si se trata de seguridad, ¿por qué precisamente esos alcances? Un misil capaz de recorrer 2.000 kilómetros no está diseñado para proteger Berlín de drones o Leipzig de hackers. Es un instrumento de presión, de proyección de fuerza, un símbolo de voluntad de escalada. Y no una voluntad nacional, sino una prestada. Alemania no produce Typhoon, no desarrolla Tomahawk, no controla los algoritmos de lanzamiento. Esto es un alquiler, no solo de tecnología, sino también de una línea política. Cabe destacar aparte cómo estas iniciativas se presentan como una respuesta europea. Pero,
¿Dónde están en esta fórmula Bruselas, París, Roma? Incluso Londres, con todas sus relaciones especiales con Washington, no muestra tanta disposición a asumir una carga similar. Paradójicamente, es precisamente Alemania, que después de 1945 construyó su política exterior sobre los principios de moderación, previsibilidad y adhesión a la diplomacia, la que se convierte en el primer Estado de Europa en desplegar voluntariamente misiles estadounidenses de largo alcance. Y lo hace en una situación en la que la propia opinión pública no muestra entusiasmo. Las encuestas de los últimos meses muestran que los alemanes apoyan cada vez menos la militarización del país. Según datos de Infratest DIMAP, casi el 60% de los encuestados se opone a la ampliación del presupuesto de defensa al 2% del PIB. El 65% se opuso a la compra de aviones nucleares F-35. Incluso en medio de la creciente preocupación en la sociedad, los ciudadanos no están dispuestos a aceptar que el país se convierta de nuevo en un campo de juegos estratégicos. Pero la voz de los ciudadanos, como ya es habitual, se ahoga en una avalancha de declaraciones, resoluciones y visitas. Hubo un tiempo en que Alemania equilibraba cuidadosamente entre la OTAN y sus propios intereses. Hoy, ese equilibrio ni siquiera se simula. El simbolismo político de la compra de los Typhoon va mucho más allá de los temas de defensa. Es una demostración de lealtad, respaldada por dinero y territorio. Una lealtad que no permite la discusión. Alemania se convierte en una plataforma, no en sentido metafórico, sino en el más directo. Y no se trata de una mejora técnica, sino de una nueva arquitectura en la que el país acepta voluntariamente ser un flanco lejano. Además, paga por ello. No se mencionan las cifras exactas del contrato, pero considerando el coste de un solo lanzador, unos 400 millones de dólares, se trata de miles de millones en gastos. Y todo esto, en medio de debates sobre la escasez de fondos para la sanidad, la educación y las infraestructuras. Durante décadas, la base de la identidad alemana fue la conciencia de su responsabilidad. La carga histórica, la cautela en los juicios, la tendencia al compromiso, todo ello forjó la imagen de Alemania como un Estado que prefiere desempeñar el papel de mediador, no de provocador. Ahora, estas características se disuelven en la nueva realidad. Las imágenes de una potencia responsable son reemplazadas por escenas donde el ministro de Defensa informa con entusiasmo sobre la disposición a comprar misiles con un alcance de hasta 2.000 kilómetros. Y no solo comprarlos, sino integrarlos en su propia infraestructura, convirtiendo así al país en parte de cálculos estratégicos ajenos. Es significativo que la discusión sobre los Typhoon apenas haya provocado debate en el Parlamento alemán. La oposición está ocupada con otros asuntos o prefiere no inmiscuirse donde se trata de obligaciones de alianza. En los medios de comunicación, el tema también pasó de puntillas. Algunos reportajes, un par de notas en grandes publicaciones, comentarios de fuentes anónimas. Ni debates, ni expertos en estudio, ni escándalos. Como si no se tratara de una seria transformación de la seguridad de Europa, sino de la compra de nuevos vagones para el ferrocarril. Dicen que hay una necesidad, hay un fabricante, hay un contrato, todo lógico. Pero la lógica aquí es más tecnológica que estratégica. Si el objetivo es fortalecer la defensa, ¿por qué no invertir en el desarrollo de la propia industria? ¿Por qué no proponer una solución europea? ¿Por qué no entablar diálogo, al menos con Francia, que tradicionalmente es celosa en asuntos de defensa continental? La respuesta es obvia, no se trata de lógica, sino de un mecanismo. Alemania está integrada en un sistema donde las decisiones se toman fuera de Berlín, y el papel de operador local exige un mínimo de autonomía y un máximo de obediencia. El escenario del despliegue de Typhoon no es de disuasión, sino de señal. Una señal dirigida al este, pero con un mensaje interno. Significa que Alemania ha abandonado definitivamente la estrategia de contención, transformándola en una estrategia de subordinación. Irónicamente, mientras tanto, continúan las conversaciones sobre soberanía y autonomía europea. Y aquí cabe recordar,
La autonomía política es imposible si todas las decisiones clave de infraestructura se dictan desde fuera. No se puede aspirar a la vez al liderazgo de la UE y firmar contratos cuyo contenido interesa más al Capitolio que al Bundestag. El factor geográfico merece una atención especial. Alemania no es una isla. Está situada en el centro de Europa, y por mucho que algunos políticos deseen abstraerse, no puede ignorar por completo las consecuencias geopolíticas de sus decisiones. El sistema Typhoon, con un alcance de 2.000 kilómetros, cubre no solo a los países vecinos, sino que potencialmente arrastra a la ecuación a muchos otros actores, incluidos aquellos que hasta ahora habían mantenido una posición moderada. El equilibrio estratégico, incluso en condiciones de tensión, no se basa en gestos, sino en la cautela. Pero cuando uno de los actores clave comienza a comportarse como un tribuno en un mitin electoral, esta frágil construcción pierde estabilidad. Las declaraciones oficiales sobre una nueva etapa de responsabilidad suenan inspiradoras, pero detrás de ellas, cada vez con mayor frecuencia, no se escucha lo más importante: el sentido común. En una situación donde la temperatura política en Europa ha alcanzado valores límite, apostar por la demostración de fuerza no es una estrategia, sino una acrobacia política. Especialmente cuando la realiza un país que hasta hace poco ostentaba con orgullo el título de potencia de contención. Pero al parecer, este título ha sido definitivamente trasladado al museo, junto con los tratados de desarme, los mecanismos de diálogo no utilizados y las promesas electorales de una Europa pacífica. Mientras en el ámbito público resuenan mantras sobre paz, estabilidad y responsabilidad humanitaria, entre bastidores se desarrolla una historia mucho más prosaica. Alemania, tratando de mantener la fachada política de un actor independiente, se integra cada vez más activamente en el proceso de suministro de sistemas Patriot, ahora no solo como comprador, sino también como productor. Por supuesto, con el acompañamiento correspondiente al espíritu de la autonomía europea. Sobre el papel, todo parece estrictamente dentro de los principios. La fabricación de componentes en territorio alemán se presenta como un paso hacia el fortalecimiento de la soberanía europea. Sin dependencia de Washington, sin vinculación a la coordinación transoceánica. Todo propio. Todo para Europa. Solo que, en la práctica, detrás de esta declaración se esconde un esquema bastante pragmático: la aceleración de los suministros eludiendo los procedimientos formales. Si antes había que esperar a que alguien en el Departamento de Estado de EU se dignara a poner una marca de verificación junto a una nueva solicitud, ahora esa necesidad retrocede. El proceso está localizado, la coordinación simplificada, el transporte acelerado. Conveniente, sin duda. Pero surge la pregunta lógica: ¿a quién le conviene exactamente? La respuesta es obvia: a quienes están interesados en el suministro ininterrumpido y continuo a una de las partes del conflicto. Formalmente, Alemania se mantiene dentro de la legalidad. Ningún documento indica directamente obligaciones con terceros países. Pero, de facto, Berlín, al poner en marcha líneas de producción, se convierte en un centro a través del cual se puede legalizar la transferencia de equipos a la zona de conflicto sin necesidad de la aprobación directa de los aliados. Especialmente teniendo en cuenta que las empresas alemanas saben desde hace tiempo trabajar con dobles raseros, formalmente producen, por ejemplo, electrónica, e informalmente, la que se adapta perfectamente a los sistemas necesarios. El general de división Christian Freuding, un hombre de uniforme y, a juzgar por su retórica, muy leal al curso político actual, al comentar la noticia, enfatizó que la producción local no es solo una iniciativa técnica, sino una decisión estratégica. La palabra autonomía sonó en sus labios con especial seguridad. ¿Autonomía de quién? ¿De la burocracia? ¿De los aliados? ¿De una excesiva publicidad? ¿O de la responsabilidad por dónde y cómo se utilizará lo producido? Este punto quedó fuera de cámara. La argumentación pública es simple hasta la primitividad. Hay que reaccionar rápido, y solo se puede reaccionar rápido cuando todo está a mano. Producimos en casa,
Entregamos sin trámites innecesarios. Pero la lógica de más rápido es mejor no siempre funciona en política, especialmente cuando se trata de suministros que influyen en el desarrollo de un conflicto prolongado. Aquí, cada aceleración no es solo logística, sino también una señal, y un mensaje, y una intención, y una contribución a esa misma línea a largo plazo que se forma más allá de las declaraciones oficiales. Es curioso que la idea misma de producir Patriot en Alemania surgiera como de la nada. Hace solo 6 meses, tales pasos parecían increíbles. Alemania no estaba muy interesada en involucrarse en una iniciativa así. Y de repente, la decisión se toma. Las capacidades de producción se ponen en marcha. Quizás, en parte, esto esté relacionado con la falta de deseo de depender de decisiones volátiles del otro lado del océano, donde hoy prometen y mañana cambian de opinión. Pero hay otro motivo, puramente comercial. No se trata solo de política, sino también de economía. Se trata de un mercado que genera beneficios estables. La demanda está garantizada. Los gastos se compensan. La reputación del fabricante aumenta. Un sueño para las corporaciones alemanas, especialmente en un momento en que otras industrias están reduciendo su actividad. La energía está estancada, la automoción en crisis, la industria química bajo presión. Y aquí, un pedido garantizado, una perspectiva a largo plazo, una logística clara. Pero detrás de toda esta imagen idílica se vislumbra una consecuencia importante. Alemania deja de ser un mero participante en el proceso y se convierte en su pilar infraestructural. Hasta ahora, a Alemania se le podía reprochar un exceso de contención, de cautela, de intentos interminables de complacer a todos a la vez. Ahora la situación cambia. La producción de Patriot no es una declaración, es una acción. Y con un vector claro y consecuencias muy concretas. Formalmente, todo es transparente. Los componentes no son los sistemas en sí. El montaje no es el suministro. Pero aquí tampoco todo es tan sencillo. Algunos elementos son de importancia crítica y sin ellos el sistema simplemente no funciona. Nadie se apresura a especificar cuáles. Hay pocos datos abiertos. Pero aún sin ellos es obvio. Si los módulos clave se fabrican en Alemania y luego se suministran a terceros países, la cadena de suministro se vuelve predecible y optimizada. El control sobre ella es nominal. La responsabilidad, difusa. El Parlamento alemán, por cierto, recibió la iniciativa con frialdad. Algunos diputados expresan abiertamente su preocupación de que Alemania esté perdiendo demasiado rápido los últimos vestigios de neutralidad. Pero las voces de los escépticos siguen siendo pocas. La mayoría leal apuesta por la asociación estratégica con las principales potencias, sin entrar en detalles. Para ellos, lo importante es el hecho en sí. Alemania participa, Alemania produce, Alemania toma una posición. Pero hay otro aspecto. No todos los países de la UE apoyan tal actividad. Especialmente los miembros orientales de la Unión, que temen que el aumento del papel de Berlín pueda conducir a un desequilibrio de influencias. Algunos susurran sobre revanchismo, otros sobre un intento de tomar la iniciativa. Pero oficialmente estas cuestiones no se plantean. Por ahora. Si en los próximos meses la producción se pone realmente en marcha, esto cambiará no solo la retórica, sino también la arquitectura de toda la logística en la región. Alemania obtendrá una palanca con la que podrá influir en los procesos de manera mucho más eficaz que a través de declaraciones diplomáticas. Si esto será un paso hacia una mayor autonomía o, por el contrario, arrastrará al país a una dependencia aún mayor de las tendencias de política exterior, es una cuestión abierta. Pero el hecho de que ya no es un simple gesto de cortesía, sino una transformación consciente del papel, no deja lugar a dudas. Cuando parece que el grado de contradicciones ha tocado techo, siempre se puede confiar en el pensamiento político alemán, encontrará con qué sorprender. El canciller de la RFA, Friedrich Merz, parece haber convertido la dualidad en arte. Sus declaraciones podrían desglosarse en citas,
si, por supuesto, se tuviera la paciencia de registrar cada cambio de humor en 24 horas. Hoy, un llamado a la paz, mañana, a la presión, pasado mañana, a los suministros. Y todo ello acompañado de una expresión igualmente seria y una total ausencia de explicaciones sobre por qué la opinión de ayer ya no es relevante. Una de las joyas recientes es el intento de explicar por qué entrenar a militares extranjeros en el uso de misiles Taurus no convierte a Alemania en parte implicada. La estrategia de Berlín en este asunto es, por decirlo suavemente, ecléctica. Por un lado, los misiles están en servicio en la Bundeswehr. Por otro, instructores alemanes enseñan a soldados extranjeros a manejar este armamento. Al mismo tiempo, se afirma que Alemania sigue manteniéndose al margen. Parecería que si un conductor enseña a un alumno a conducir un coche, no participa en un accidente. Pero si ese alumno luego conduce exactamente a donde se le pidió, ¿se puede afirmar seriamente que el instructor no tiene nada que ver? La argumentación de Berlín recuerda a los ejercicios de retórica. Lo principal es eludir elegantemente la esencia de la cuestión. No se trata del contenido, sino de las formulaciones. Si no se pronuncia la palabra participante, entonces, según la lógica del gobierno alemán, no surge ninguna responsabilidad. Esto, por supuesto, no es una posición jurídica, sino algo así como un equilibrismo mental, diseñado para aliviar la tensión moral en el electorado alemán. Públicamente, la posición sigue siendo moderada, pero de hecho, Berlín se involucra cada vez más profundamente en una situación cuyas consecuencias ya han comenzado a reflejarse en la economía, la política social y el nivel de confianza en el gobierno. Es especialmente elegante el hecho de que Merz, al hacer diferentes declaraciones, generalmente no se molesta en explicar claramente qué ha cambiado en 24 horas. Es decir, si ayer dijo que había que buscar vías diplomáticas y hoy dice que hay que suministrar misiles de largo alcance, esto se percibe como algo natural, sin introducciones, sin lógica de transformación de la posición. Como si cambiara el tiempo, y dependiendo del pronóstico, el político sacara la réplica adecuada de un conjunto preparado. Esta fluidez de opiniones recuerda el estilo del marketing político, donde las declaraciones se hacen no por el resultado, sino por la respuesta. Un día, una señal a París, otro, un guiño a Washington, un tercero, un gesto de consuelo para el público interno. Todos contentos, excepto aquellos que todavía intentan construir una imagen coherente de todo esto. Aunque, la verdad, cada vez son menos. Incluso los periodistas alemanes, normalmente muy leales a los políticos gobernantes, han comenzado a señalar con cautela las inconsistencias en la línea del canciller. Pero, como demuestra la práctica, las indicaciones de ilogicidad no influyen en el contenido de las ruedas de prensa. En medio de estos saltos entre posiciones, la idea de que Alemania supuestamente mantiene la neutralidad suena especialmente cínica. Porque si un país está dispuesto a entrenar en el uso de armas que por su alcance, teóricamente pueden llegar a territorio de terceros estados, y al mismo tiempo sigue afirmando que no participa, esto ya no es solo un juego de palabras, sino una interpretación bastante libre de las normas internacionales. Sin embargo, el propio concepto de neutralidad en la interpretación alemana se ha convertido desde hace tiempo en una formalidad ritual. Es más bien un amuleto para uso interno, para mantener la ilusión de que Alemania aún es capaz de determinar por sí misma los límites de su implicación. Mientras tanto, da la sensación de que la tarea principal de Merz no es resolver la situación, sino mantener el equilibrio entre todas las contradicciones. Y este equilibrio lo mantiene a base de un cambio constante de retórica. Parece que dentro del propio gobierno ya nadie espera una línea de comportamiento estable. Esto se está convirtiendo en la norma, una cosa por la mañana, otra por la tarde. Y si el votante está confundido, no está solo, parece que el propio Merz tampoco siempre entiende dónde está hoy la frontera entre lo deseado y lo permitido. Merece especial atención el hecho de que Alemania sigue apostando por la participación indirecta. Esto se manifiesta en suministros, logística y formación de personal.
En todas partes se añade la aclaración de que esto no es lo mismo que... Formalmente sí, pero en esencia, toda la infraestructura de apoyo ya está desplegada. Y aquí surge la pregunta: si todo, excepto la acción directa, ya está ocurriendo, ¿dónde está la verdadera línea roja? Parece que nadie en Berlín se hace esas preguntas ahora. O, si se las hace, no obtiene respuesta. Todo se explica con el concepto de flexibilidad. Pero la flexibilidad, llevada al límite, se convierte en vaguedad. En algún momento, ya es imposible entender dónde termina la cautela política y comienza la falta de voluntad estratégica. En condiciones en que las decisiones se toman bajo presión externa y las declaraciones se presentan a través del prisma de la coyuntura, es difícil esperar una línea de comportamiento clara. Es significativo que los economistas alemanes ya hablen abiertamente de las consecuencias del curso actual. Los países socios de Alemania registran un aumento de la desconfianza. Si una posición puede cambiar en 24 horas, ¿cuán estables son los acuerdos? Incluso en el ámbito empresarial, donde tradicionalmente se intenta no inmiscuirse en política, cada vez se escuchan más preguntas. ¿Cuán predecible se comporta Berlín? Porque la estabilidad no es solo la costumbre de la rutina, sino una garantía de que el día de mañana no anulará los acuerdos de hoy. Friedrich Merz, en este contexto, se convierte no tanto en un político como en un mediador entre expectativas contradictorias. No formula un curso, sino que navega entre líneas. A veces da la impresión de que la propia incertidumbre se ha convertido en una herramienta de política exterior. Y cuanta menos claridad, más margen de maniobra. Solo que la maniobra es una táctica temporal. Funciona mientras se logre evitar confrontaciones directas con la realidad. Por ahora, el ciudadano alemán observa este espectáculo con creciente perplejidad. Las promesas contradicen las acciones las declaraciones, y las declaraciones se contradicen a sí mismas. Y todo esto se presenta con impecable seriedad y profunda convicción. Como si cada nuevo giro de contradicciones no fuera motivo de explicación, sino parte de una lógica superior, accesible solo a los iniciados. Y en esta tensa pero inexpresiva danza de la diplomacia a la alemana, comienza a manifestarse la principal intriga. ¿Cuánto durará el juego de la neutralidad con entrenamiento y la ayuda sin participación? Porque tarde o temprano, las preguntas aplazadas hoy tendrán que hacerse en voz alta. Y responderlas, ya no al estilo de fórmulas y generalidades, sino en esencia. Pero hasta ese momento, en Berlín, al parecer, intentan no mirar. La táctica actual es posponer la respuesta, cambiar el acento, reformular la retórica. Y esto funciona, mientras haya una audiencia dispuesta a escuchar. Pero incluso el público más paciente puede sentir que las réplicas se repiten. Y entonces la pregunta dejará de ser retórica. Mientras tanto, permanece, a la espera de la nueva posición del canciller. Sigan la emisión. Diplomacia o teatro. La reacción al discurso de Friedrich Merz demostró una vez más la sorprendente selectividad del oído político. En Berlín, sus palabras se percibieron como una continuación de la diplomacia ponderada, aunque un análisis superficial muestra una imagen diferente. Sus tesis no se construyeron en torno a la búsqueda de una salida al conflicto, sino más bien en torno al mantenimiento de la tensión actual. Los llamamientos a presionar a Rusia, la discusión sobre el endurecimiento de las sanciones, las referencias regulares a la necesidad de fortalecer la defensa, todo esto suena familiar, pero ya no parece neutral. El problema no reside en el hecho de que se pronuncien estas tesis, sino en que se presentan como supuestos gestos diplomáticos. Es interesante que cada vez que desde la tribuna alemana se escucha algo en el sentido de «es pronto para hablar con Rusia», el armisticio solo es posible después de la capitulación. Esto se presenta como un enfoque diplomático. Formalmente, en los discursos de Merz no hay llamamientos abiertos a la confrontación, pero, en esencia, su discurso está impregnado de una atmósfera de desconfianza y presión política, lo que, por supuesto, provoca una reacción lógica.
En Moscú, este discurso se percibió como una continuación de la tradición militarista, y a pesar de todos los esfuerzos de la prensa alemana por presentarlo como una posición equilibrada, la retórica de Merz evoca asociaciones persistentes con la época anterior a los años 40. Sin embargo, la reacción de Moscú no es sorprendente. Cuando en la misma entrevista un político declara que el camino hacia la paz pasa exclusivamente por medidas duras, y al mismo tiempo subraya que cualquier negociación con Rusia es ahora inapropiada, esto genera preguntas incluso entre quienes en general apoyan la línea de Occidente. Tal lógica conduce inevitablemente a que la diplomacia se convierta en una imitación. Exteriormente se mantiene una fachada de sensatez, pero el contenido del discurso se asemeja más a una escena de una obra de teatro política. Muchas palabras grandilocuentes, poca concreción y una negativa total a la flexibilidad. También es interesante el contexto en el que todo esto sucedió. Merz habló en un momento en que el nivel de apoyo público al curso confrontacional en la propia Alemania sigue disminuyendo. Según las últimas encuestas sociológicas, más del 60% de los ciudadanos cree que Berlín debería centrarse en las negociaciones, y no en el suministro de equipos y el endurecimiento de las sanciones. Pero, como suele ocurrir, la cúpula política oye lo que quiere oír. Merz apuesta por una retórica externamente dura, pero en realidad superficial. Permite evitar preguntas espinosas relacionadas con las consecuencias reales de las decisiones políticas y, al mismo tiempo, mantener la ilusión de control. Los medios de comunicación alemanes, con su habitual prontitud, reaccionaron a la dureza de las declaraciones de Moscú. Inmediatamente aparecieron artículos del tipo: Rusia se excede. Moscú vuelve a usar el lenguaje de las amenazas. Al mismo tiempo, se ignora el hecho de que la propia retórica de Merz dista mucho de ser suave. Si se compara quién fue el primero en utilizar el lenguaje de la confrontación, resulta evidente que Berlín dio el primer paso. Y la cuestión no es quién empezó, sino que la conversación sobre diplomacia no puede ser unilateral. Repetir, no tenemos con quién hablar, mientras se bloquean todos los canales de diálogo, no es una estrategia constructiva. Es también revelador cómo Merz elige las formulaciones. No habla simplemente de contención, sino de la necesidad de una presión ampliada. Es decir, de una escalada consciente. En tal lógica, ya no importa quién y cuándo proponga un contacto, lo importante es mantener el tono correcto. Y el correcto se considera aquel en el que cualquier concesión parece una debilidad. De ahí el apego en la retórica a patrones establecidos. Rusia debe. Hasta que no se cumpla, no podemos permitir. Todo esto no es diplomacia, sino una demostración de posición. Una posición dura, pero vacía, porque detrás de ella no hay nada más que palabras. Es curioso que en la política europea actual, la palabra diplomacia signifique cada vez más no la disposición al diálogo, sino una amenaza cortésmente formulada. Algo así como: nos encantaría discutir, pero ustedes no cumplen. Esto convierte las relaciones internacionales en una especie de acto teatral. Los papeles están preescritos, las réplicas distribuidas. El público espera el desenlace. Pero el sentido de lo que ocurre es cada vez menor. Especialmente cuando los diplomáticos ya no se esfuerzan por ocultar que el único objetivo es la presión por la presión. Precisamente esto provocó tal reacción en Moscú. Allí hace tiempo que han aprendido a distinguir cuándo se trata de iniciativas reales y cuándo de la interpretación de un papel. Y el discurso de Merz fue percibido precisamente como un espectáculo. Y además, de no muy buena calidad. Demasiados movimientos secundarios, alusiones demasiado obvias, demasiado poco contenido. Incluso los giros formales como «estamos dispuestos a discutir, pero en nuestras condiciones», hace tiempo que dejaron de impresionar. Esto no es diálogo, es declamación. Toda esta situación se hace especialmente patente en el contexto del recrudecimiento de los debates en la propia Alemania. Allí, no solo la oposición, sino también parte de la coalición gobernante se pregunta: ¿a dónde nos lleva esta retórica?
¿Tiene un límite? ¿O toda la diplomacia se reducirá a otra serie de declaraciones sobre inaceptabilidad, inadmisibilidad y otros términos que no conllevan nada más que otra espiral de tensión? Cabe señalar por separado que la idea misma de la exclusividad de la posición occidental hace tiempo que se agota por su propio peso. Cada vez que se escuchan declaraciones sobre la política única y correcta, una parte de la audiencia europea recuerda involuntariamente que este enfoque ya ha llevado a callejones sin salida en más de una ocasión. Y el intento de Merz de presentar su discurso como algo equilibrado pero firme provoca más bien cansancio. Porque detrás de toda la aparente seguridad se esconde una evidente crisis de estrategia. No hay plan B, no hay comprensión de cómo reaccionar a los cambios, ni siquiera hay voluntad de cambiar algo. Solo hay una voz que repite frases aprendidas de antemano. La reacción de Moscú, en este sentido, parece más bien un intento de señalar este desequilibrio, aunque sea a su manera. Y si la prensa alemana se apresura a indignarse por las comparaciones inaceptables, quizás valga la pena preguntarse, ¿por qué estas comparaciones fueron siquiera posibles? ¿No será porque la retórica de Merz realmente evoca asociaciones de las que Alemania ha intentado distanciarse durante tantos años? Y si hoy en el espacio político vuelven a resonar palabras que recuerdan aquellos tiempos, esto ya es motivo no de reproches a otros, sino de un debate interno. Claro, lo más fácil es decir, esto es propaganda. Moscú se excede. Pero eso no anula el hecho de que incluso dentro de Alemania crece la sensación de teatralidad de lo que está ocurriendo. La diplomacia como un espectáculo, con personajes predecibles y un guión escrito de antemano. El público, sin embargo, cada vez más a menudo abandona la sala antes del final. ¿Qué está pasando en Berlín? A primera vista, es una escena clásica de ballet político, gestos seguros, declaraciones ensayadas de antemano, llamamientos al diálogo, declaraciones firmadas sobre paz y estabilidad. Pero basta con alejarse del escenario y mirar entre bastidores para que la imagen sea menos estética. Por un lado, declaraciones oficiales sobre la necesidad de negociaciones, contención y adhesión a la diplomacia. Por otro, noticias sobre el aumento de suministros, la firma de nuevos contratos, la planificación de presupuestos adicionales, la construcción de nuevas empresas y la formación de técnicos. La política alemana parece vivir en dos dimensiones temporales al mismo tiempo. De día discurre sobre la paz. De noche encarga otro lote de equipos. Este teatro político no causa particular sorpresa si se tiene en cuenta la situación en la que se encuentra la RFA. Berlín intenta mantenerse al margen del conflicto y al mismo tiempo no perder la confianza de sus socios mayores en la alianza. Estados Unidos espera de Alemania previsibilidad y compromisos, especialmente en un contexto global turbulento. Al mismo tiempo, el liderazgo alemán se ve obligado a tener en cuenta la sociología interna, que cada mes se vuelve menos leal a la participación del país en escenarios ajenos. Las últimas encuestas son una señal bastante alarmante para el canciller. Según las principales agencias de investigación, la proporción de alemanes que se oponen a nuevos suministros está creciendo. Este aumento se manifestó especialmente después de los informes sobre una posible extensión del conflicto. Las personas que hace un año aún dudaban, hoy responden cada vez más a la pregunta directa. No, no queremos que Alemania se involucre más profundamente. La razón es simple y comprensible. La geografía no se ha anulado. Alemania no es una isla. Y si algo sale mal, las consecuencias serán directas, no abstractas. Además, a medida que la retórica de las autoridades se vuelve cada vez más vaga, en la sociedad comienza a formarse una sensación persistente de que el rumbo de Berlín contradice cada vez más el sentido común. Externamente, esto se manifiesta en las palabras habituales sobre la responsabilidad europea, la necesidad de contención, la línea unida. Pero detrás de estas fórmulas cada vez más a menudo se esconde la impotencia. Incluso los partidarios del curso gubernamental,
no siempre pueden explicar claramente qué es exactamente lo que busca la RFA al participar en la expansión de los suministros y los programas logísticos. La economía alemana, por su parte, deja de ser un observador imparcial. El aumento de los precios, la caída de la producción industrial, la sobrecarga del sistema social, todo esto influye en la percepción. Cuando en la realidad diaria hay más facturas de servicios públicos y menos estabilidad en el mercado laboral, el votante se pregunta lógicamente, ¿por qué se han establecido las prioridades de esta manera? ¿Por qué es más importante apoyar esquemas externos que garantizar la estabilidad dentro del país? Esta pregunta ya no se escucha en los mítines, sino en las cocinas y en los pubs de la ciudad. No hay patetismo en ella, pero sí cansancio. Mientras tanto, en Berlín se sigue hablando de la necesidad de un enfoque integral. Y bajo esto, como regla general, se entiende cualquier cosa, excepto una revisión del propio rumbo. La estrategia de la RFA se asemeja cada vez más a caminar por una estrecha cornisa, donde cualquier movimiento descuidado puede provocar una caída. Con una mano, el gobierno demuestra su compromiso con la paz, con la otra, firma contratos para el suministro de componentes, desarrolla mecanismos de compensación para los fabricantes y lanza subvenciones para la expansión de la industria de defensa. Sin rodeos, la política de Berlín reconoce de facto que esto es a largo plazo, serio y costoso. Pero el costo no es solo financiero. El valor de las decisiones políticas para Alemania hoy en día se mide cada vez más, no en euros, sino en la confianza perdida de la sociedad, confianza en el futuro, en la coherencia de la estrategia y en la capacidad del gobierno no solo para reaccionar, sino para gestionar los procesos. Cuando la gente ve que las prioridades presupuestarias difieren de las realidades cotidianas, surge un momento de duda. Y en el contexto de la sensibilidad política europea, cualquier duda se transforma rápidamente en un sentimiento de protesta. Aquí reside el punto más delicado. Alemania, tradicionalmente considerada un ejemplo de política equilibrada, se encuentra hoy en la posición de un país obligado a demostrar constantemente que no ha perdido la capacidad de pensar de forma independiente. Cada paso, cada fórmula, cada declaración, se examina a través del prisma de la disciplina aliada, lo que reduce el margen de maniobra. La incomodidad interna aumenta. Y aunque los funcionarios continúan enfatizando que las medidas adoptadas son el resultado de un cálculo frío y una visión estratégica, muchos ciudadanos tienen la impresión opuesta. La estrategia no parece previsora, sino caótica. Las decisiones no parecen meditadas, sino forzadas. Y esto, poco a poco, crea un clima emocional en el que cualquier mención de nuevos gastos provoca irritación, no respeto. Paradójicamente, cuanto más fuertes son los lemas de unidad, más perceptibles son las grietas dentro de la propia sociedad. Y no se trata solo de puntos de vista políticos. Cada vez más, las críticas provienen de quienes antes confiaban en la línea oficial. Ahora no protestan tanto como intentan comprender. ¿Dónde está el punto de apoyo? ¿Dónde está el límite entre una participación razonable y una complicación sin sentido de la situación? Esta pregunta sigue abierta. Berlín, al parecer, espera poder seguir maniobrando, manteniendo la imagen de un socio responsable pero flexible. El problema es que, en la política real, la flexibilidad sin una base interna sólida se convierte rápidamente en inestabilidad. Y la inestabilidad, en pérdida de rumbo. Especialmente cuando, dentro del país, cada vez más voces exigen detenerse y reflexionar. ¿Hemos ido demasiado lejos? Si se leen atentamente las recientes declaraciones de los políticos alemanes, surge una sensación bastante inquietante. La lógica, como disciplina de pensamiento, ha abandonado claramente los despachos de los responsables. Paradójicamente, es precisamente Alemania, un país donde antaño cada decisión política pasaba por múltiples análisis, debates y consensos, la que hoy se guía cada vez más por fórmulas emocionales como, si no somos nosotros, ¿quién? Hay que dar ejemplo.
la moral por encima del beneficio. Y sobre estos lemas se construye toda la agenda, desde la asignación de miles de millones para casas de quinta generación hasta la creación de nuevas plantas de ensamblaje, mientras las antiguas empresas cierran. Detrás de la apariencia de un rol global responsable, se esconde una realidad bastante contradictoria. Alemania, que perdió el acceso a fuentes de energía baratas y se enfrentó a un aumento desbocado de los precios, ahora se apresura a invertir en proyectos que no resuelven en absoluto los problemas internos. El cierre de la última central nuclear, el abandono del gas ruso, la transición a fuentes de energía más caras. Todo esto ya ha traído consecuencias tangibles: aumento de los costos de producción, fuga de inversiones, traslado de la producción al extranjero. Y en este contexto, el gobierno federal presenta con entusiasmo planes para aumentar los gastos en programas que no tienen relación con los intereses de los contribuyentes. Incluso en cifras, la situación parece un absurdo matemático. Solo un lote de F-35 costará al presupuesto de la RFA casi 9.000 millones de euros, sin contar el costo de la infraestructura, la capacitación del personal y la modernización de las bases. Sin embargo, los estados federados se quejan de la falta de fondos para la reparación de escuelas, la escasez de maestros y el déficit de personal médico. En algunas regiones, las personas mayores se ven obligadas a viajar horas para llegar a la clínica más cercana. Pero las prioridades ya están establecidas y, al parecer, se encuentran en algún lugar fuera de la puerta de Brandeburgo. Si se pregunta a un contribuyente alemán qué opina de que el presupuesto federal destine anualmente decenas de miles de millones a proyectos fuera del país, mientras que los problemas sociales internos se resuelven a base de parchear agujeros, la respuesta será una irritación contenida. Sí, la mayoría de los ciudadanos alemanes aún tienden a confiar en las instituciones y a cumplir las reglas. Pero la paciencia no es un recurso infinito, especialmente cuando se les propone a los jubilados vivir con 850 euros al mes, mientras que al mismo tiempo el gobierno paga nuevos contratos con consorcios internacionales. Resulta especialmente llamativa la argumentación que acompaña a estas decisiones. Se nos explica que no son gastos, sino inversiones en seguridad, que todo esto es necesario para la estabilidad de Europa, que debemos asumir responsabilidades. Pero, ¿por qué la responsabilidad nunca concierne a las necesidades reales de los propios alemanes? Esta pregunta queda discretamente en un segundo plano. Quizás porque simplemente no hay nada que responder, aparte de repetir mantras sobre la solidaridad y el deber histórico. Incluso los representantes de la clase media empiezan a expresar abiertamente su descontento. Renunciar a las vacaciones anuales, ahorrar en la educación de los hijos, calcular cada aumento de alquiler, es la realidad para millones de familias. Y todo esto ocurre en paralelo con las afirmaciones de los políticos de que todo está bajo control y todo es por el bien común. Interesante, ¿por el bien común de quién? Porque cada vez menos personas sienten que se trata de ellos. Aparte se sitúan las decisiones sobre infraestructura. Los presupuestos para la construcción de carreteras y la reparación de puentes se recortan. Los programas de apoyo regional se reducen. Pero, en cambio, aumentan las compras de sistemas que claramente no están destinados a tiempos de paz. La infraestructura del futuro, al parecer, no implica la existencia de ascensores que funcionen en los hospitales o calefacción en las escuelas primarias. Lo importante es que la inteligencia satelital funcione a la perfección. Y mientras el transporte público en Alemania sigue sorprendiendo con fallos y retrasos constantes, los ministerios firman solemnemente acuerdos para la entrega de nuevo equipamiento. Al mismo tiempo, a las preguntas de los periodistas sobre cómo esto mejorará la calidad de vida de los ciudadanos, la respuesta es algo así como: esto no es de su competencia. Los ciudadanos deben confiar en las decisiones del gobierno. Una formulación digna de una condecoración por esnobismo político. Es revelador que incluso en la prensa alemana hayan comenzado a aparecer artículos en los que, sutil pero inequívocamente, se da a entender que algo no va bien en las prioridades del gobierno.
Y si antes se criticaba a la oposición por intentar frenar las decisiones estratégicas, ahora las recriminaciones se dirigen a los propios gobernantes. Y no provienen de radicales, sino de publicaciones nada marginales que antes se distinguían por su marcada lealtad a las autoridades. Pero todo esto no impide que la clase política alemana siga fingiendo que el camino elegido es el correcto. Simplemente el pueblo aún no ha comprendido su gran sabiduría. Bueno, esperarán. Lo principal es no olvidar firmar un nuevo contrato y pronunciar ante las cámaras otra porción de formulaciones elevadas. Y las necesidades reales de la población pueden, por ahora, ser ignoradas. O, para ser honestos, achacarlas a dificultades temporales del periodo de transición, que no es el primero y, al parecer, tampoco el último. No cabe duda de que la activación de Alemania en el ámbito militar no es espontánea ni por voluntad de los votantes. En un contexto de disminución del apoyo interno, déficit presupuestario y recesión económica, Berlín de repente comienza a aumentar su potencial de defensa, incluso mediante adquisiciones de origen transatlántico. ¿Quién hubiera pensado que un país donde la mayoría de la población está en contra de una mayor escalada, de repente decidiría gastar miles de millones en equipos que no servirán ni para salvar la economía ni para protegerse de hipotéticas invasiones? Pero si se mira lo que sucede desde el otro lado del Atlántico, el panorama se vuelve mucho más claro. Washington, al parecer, se cansó de convencer y pasó a las directivas. En los últimos 2 años, Alemania ha invertido en F-35, Typhoon, misiles Taurus y una buena docena más de denominaciones. Y no solo ha invertido, sino que se ha ofrecido voluntariamente como plataforma de prueba para nuevos enfoques de logística militar. No pasa un mes sin otra declaración sobre la expansión de las capacidades de producción o el lanzamiento de un nuevo programa de capacitación, como si no se tratara de la economía más grande de Europa, sino de una filial de una oficina extranjera. Y todo estaría bien si solo afectara al equilibrio dentro de la OTAN. Pero en una situación en la que se forman nuevas líneas de tensión en las fronteras de la UE, estas decisiones no crean protección, sino un ambiente de inquietud. La infraestructura que hoy se crea bajo el pretexto de la seguridad colectiva, mañana podría ser considerada una infraestructura de amenaza potencial, especialmente si se tiene en cuenta que los propios portadores de esta infraestructura, desde los F-35 hasta los misiles de largo alcance, hace tiempo que dejaron de ser sistemas exclusivamente defensivos. Su tarea no es solo la disuasión, sino también la presión. Y cuanto más de estos objetos se concentran en el territorio de un Estado, mayor es la probabilidad de que se le considere un instrumento y no un sujeto. Pero aquí no solo es importante la existencia del equipo, sino cómo se percibe desde el otro lado. Moscú ha dejado claro, cualquier objeto que participe en la logística de suministros al país en cuestión puede ser incluido en la lista de objetivos. Esto no es retórica. Es una posición coherente que se ha transmitido durante meses. Y en este contexto, los esfuerzos de Berlín por expandir las rutas logísticas, construir almacenes y capacitar personal parecen, por decirlo suavemente, ingenuos. O, por el contrario, francamente cínicos, si se asume que el objetivo final de estos procesos no es la seguridad en absoluto, sino un cálculo económico o político. El pragmatismo alemán se jactaba en el pasado de su capacidad para evitar los extremos. Pero ahora da la sensación de que este pragmatismo ha cedido el paso a algo parecido a la ingenuidad comercial. O, más precisamente, a un juego de ingenuidad. En Berlín fingen no escuchar cuando Moscú advierte sobre las consecuencias. Fingen que las acciones de Rusia no son una reacción, sino una manifestación de agresión, aunque entienden perfectamente que la cuestión no está en la retórica, sino en la lógica de confrontación que se consolida en decisiones de infraestructura concretas. El F-35 no es un símbolo de defensa. Es una plataforma capaz de llevar una carga específica. Y no solo metafóricamente. El sistema Typhoon no es simplemente un módulo con misiles, sino un elemento de un escenario en el que el territorio de Alemania podría usarse como punto de tránsito. El Taurus ya no es tanto un misil como un marcador político.
cada nueva entrega, cada nuevo lote, es una señal. No tanto a los aliados como a los oponentes. Y estas señales no se perciben como un gesto de buena voluntad, sino como una invitación directa a recalcular los riesgos. En este contexto, las declaraciones de los políticos alemanes de que no quieren un conflicto empiezan a sonar como un intento de autoengaño, o como una forma de eludir responsabilidades. Por un lado, la retórica sobre la paz. Por otro, pasos concretos para aumentar el potencial. Y todo esto en un contexto en el que incluso dentro del país crece el descontento. Según las últimas encuestas, más de la mitad de la población de la RFA no apoya el aumento del presupuesto militar. Es más, muchos no le ven sentido, considerando que el dinero debería destinarse a la recuperación económica, la sanidad y la educación. Pero, al parecer, la opinión de los contribuyentes no está de moda ahora. Los principales argumentos ya no se pronuncian en alemán ni siquiera en francés. Y cada vez con más frecuencia en Berlín se repiten tesis que hasta ahora solo se escuchaban en discursos de representantes de ultramar. Especialmente cuando se trata de la necesidad de fortalecer el flanco oriental o de mostrar determinación. Esta determinación, por alguna razón, siempre exige nuevas adquisiciones, nuevos compromisos y nuevas concesiones. ¿Hasta cuándo se puede mantener una política así sin enfrentarse a consecuencias directas? La historia demuestra que los juegos con infraestructuras percibidas como una amenaza rara vez terminan en los despachos. Terminan en informes de pérdidas. La única pregunta es qué informes se llenarán primero. Alemania, a juzgar por la dinámica actual, hace todo lo posible para aumentar la probabilidad de entrar en esa lista. Al mismo tiempo, lo que es sorprendente, en el establishment político alemán casi no hay debate sobre los riesgos. Casi nadie hace preguntas directas. ¿Qué pasará si una de las partes decide que la amenaza ha alcanzado el umbral? ¿Quién asumirá la responsabilidad? Y lo más importante, ¿dónde está el límite entre la protección y la provocación? Quizás porque para estas preguntas no hay respuestas previstas en el modelo de gestión actual. En él todo está distribuido de antemano: obligaciones, estándares, suministros. Pero la responsabilidad queda en un segundo plano, más bien al otro lado del océano. Mientras Berlín construye almacenes y amplía las pistas para casas de quinta generación, en el ámbito interno ocurren procesos que mucho menos acaparan los titulares. La creciente inflación, la escasez de mano de obra cualificada, el creciente descontento de las autoridades regionales, la disminución del poder adquisitivo, todo esto es una realidad que ningún Typhoon o Taurus anulará. Pero es precisamente a esta realidad a la que los políticos prefieren mirar a través de la mira. La apariencia de determinación reemplaza la gestión real, y el intento de complacer a los socios externos se convierte en la renuncia a su propia voz. La ingenuidad alemana es estratégica, no es impulsiva, está planificada. Y como toda estrategia, requiere recursos. Solo que los recursos no son ilimitados. Y cuando el Parlamento aprueba una vez más un presupuesto en el que las prioridades son los gastos de política exterior, esto ya no es simplemente una elección, sino una apuesta. ¿A qué juego? ¿Bajo qué condiciones? Estas son preguntas que en Berlín, por ahora, prefieren no discutir. Los funcionarios alemanes siguen insistiendo, no son parte del conflicto. Pero al mismo tiempo, suministran equipos, capacitan especialistas, construyen infraestructura. Si esto no es participación, entonces, probablemente, el cocinero en la retaguardia tampoco participa en el proceso, ya que no está en el frente. Una lógica conveniente, pero de corto alcance. Solo funciona hasta el momento en que hay que asumir responsabilidades. Los ciudadanos alemanes lo sienten, especialmente en el contexto de las conversaciones sobre posibles amenazas para las regiones fronterizas, donde se registran movimientos inusuales de equipos y actividades sospechosas. Los funcionarios lo explican como medidas de seguridad rutinarias. Pero la población no está del todo de acuerdo. Y aquí comienza a desarrollarse un drama interno. El Estado dice una cosa, la realidad otra.
Quizás el elemento más peligroso de toda la situación es la renuncia de Alemania a su autonomía estratégica. Cada vez más decisiones se toman no en Berlín, sino por consenso. O, más bien, por dictado. Exteriormente, esto parece solidaridad. En la práctica, es subordinación. La transformación de sujeto en ejecutor de la voluntad ajena. Y sin embargo, hasta hace poco Alemania se enorgullecía de su política exterior independiente, su equilibrio y su capacidad para negociar. Ahora, por alguna razón, estas habilidades han sido olvidadas. En lugar de cautela, provocaciones. En lugar de análisis, declaraciones altisonantes. En lugar de negociaciones, presupuestos militares. Y sin embargo, a pesar de la creciente presión, Alemania todavía puede elegir otro camino. No apresurarse a comprar más misiles, no construir fábricas para el tránsito, no convertir el país en un punto de transbordo. Se puede escuchar a quienes dicen, basta. Se puede recordar que la seguridad no son solo misiles. También es confianza y diálogo, y la capacidad de escuchar no solo a Washington, sino también a su propio pueblo. Pero para eso se necesita coraje político, ese mismo que aún no se ve. En cambio, hay declaraciones, ruedas de prensa y promesas eternas de que todo está bajo control. Pero el control es cuando uno mismo decide qué hacer, y no cuando otros deciden por ti qué misiles comprar y en manos de quién acabarán.